Entonces el día de hoy tenemos una enseñanza titulada Guardaos de la levadura de los fariseos, o guardándonos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? Dice el Salmo 119, versos 33 y 34, enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah y la cumpliré de todo corazón. Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, reconocido desde hace más de 2000 años. ¿Ok? Bendito el Rey de toda la gloria. Entonces vamos a hacer una tefilá, vamos a hacer una oración al Padre Eterno para que nos guíe, porque son palabras muy importantes que debemos hacerle caso. Son unas enseñanzas especiales que dio nuestro Rabí, nuestro maestro. Y como tal, debemos hacerle caso, pero necesitamos del Espíritu de Santidad, del Espíritu de Elohim para poder poner por obra esas palabras. Abba, Avinu Shebashamayim, Yitkadesh Shemcha, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora te agradezco por el hecho de tenerme con vida, por el hecho de haberme permitido llegar hasta este instante. Cuando muchas personas, Abba, ya están en un hospital, ya murieron, por tu voluntad ya no existen, su memoria ya no se recuerda, y todavía en tu amor y misericordia, aún a pesar de haber hecho lo malo, muchas de las veces, Señor, olvidándote y no adorándote con el alma y el corazón, tú nos has permitido estar aquí el día de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Bendice a aquellos que están en casa y no tienen una quejilá a dónde congregarse, que a través de esta emisión de internet puedan saciar el hambre, la sed de su alma. Usa estas ondas, usa estos medios modernos, Abba, para cumplir ese propósito, y a mis hermanos aquí, que podamos entender tu palabra. En el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Mashiach, Yeshua. Amén. Amén, Señor. Nuestro tema entonces es: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando nos enteramos que el hebreo, que Israel, que ahí está nuestra raíz, que no estamos conectados con Roma, sino que nuestras raíces son hebreas, y cuando nos damos cuenta sobre todo que la Torah, cuando llegamos a comprender que la ley, que la Torah de Elohim todavía está vigente, todavía está sigue teniendo vigencia en nuestros días, lo lógico es que queremos correr hacia Judá. Es la lógica. ¿Para qué? Para que nos enseñe lo que ellos han sabido por 3500 años. Entonces, si a los judíos se les fue dada la Torah, si de ellos viene la salvación, como dice Yeshua, lo lógico es correr allá que ellos nos enseñen. Esa es la lógica. Entonces deseamos entender todo lo que podamos acerca de cómo rendirle culto al Padre Eterno, al Padre Celestial. ¿Cómo lo hicieron una vez el pueblo de Israel? ¿Y quién sabe mejor? Se supone que ellos, los judíos. ¿Por qué? Porque ellos ya llevan muchísimos años con la palabra de Adonai. Entonces, esos razonamientos humanos nos llevan muchas veces a meternos de lleno en la búsqueda de lo que sea judío, en la búsqueda de lo que parezca realmente hebreo y antiguo, para poder agradar al Padre. Solamente que en esa búsqueda a veces nos encontramos con cosas que no entendemos, que no conocemos y que llevamos a la práctica y pensamos que son aprobadas por el Eterno porque ellos lo hacen. Y terminamos haciendo esos rituales, esas tradiciones que incluso Yeshua condenó. Por eso es importante entender por qué Yeshua nos dice: guárdense a ti. Te lo está diciendo a ti. Olvídate del que va a otra iglesia. Te lo está diciendo a ti que te consideras discípulo del Mesías.
Hay gente que no se considera nomás, no, Él es mi Salvador y punto. Ok, pero si tú y yo nos consideramos discípulos de Yeshua, es importante entonces ponerle caso a estas palabras. A estas palabras. Guárdense de la levadura de los fariseos. La primera pregunta es, ¿será sabio correr a Judá para que nos enseñe cómo agradar al Padre? ¿Será lo apropiado? Pues, ¿qué nos dijo Yeshua entonces respecto a este caso? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Matitiahu, capítulo 16, verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado del mar, donde estaban, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, primera cosa es, fíjense. Primera cosa que dice, pónganle cuidado, fíjense bien. Mirad es, mira. Fíjate. ¿Y qué le dice? Guardaos de la levadura, ¿de quién? De los fariseos. Pero hay algunos más. ¿Y de quién más? Y de los saduceos. Los discípulos no la pescan. Es como usted y yo cuando leemos por primera vez este pasaje. ¿Qué será? Si es panadero sabe qué es levadura. Si no es panadero, ahí va a andar pensando, ¿y qué será lo que quiso decir? ¿Qué será? Entonces, los discípulos también no la pescaron. Pero ahora que he estado pensando en esto, tuvo que haber ya una interpretación en el pueblo de Israel que hablaba de lo que era levadura. Porque después dice, ya entendimos. Si Yeshua no les explicó nada, nomás les dijo que no hablaba de eso. Entonces dijeron, ya entendimos que era de otra manera. Entonces tuvo que haber algo que ya se había enseñado en el pueblo, como que eso era agarrar levadura de cierto lugar. Y Yeshua nada más no les dijo, ¿verdad? Oigan, ya acuérdense que ya está dicho. No, simplemente les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí diciendo, híjole, recorcholis, esto lo dijo porque no trajimos pan. Los discípulos fueron un poco despistados para entender lo que el Mesías, lo que su rabí, lo que su maestro, Yeshua les estaba diciendo. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y no lo entendieron hasta que les dijo más claramente que la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos era otra cosa. Ya cuando les dice más claramente, claro, ya entendimos. Lo mismo que los discípulos parece que nos sucede a nosotros. Vemos los dichos de Yeshua, vemos lo que Él enseñó y de pronto no entendemos, pero seguimos leyendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que dijo Yeshua, que era la levadura. ¿O qué más le sigue diciendo? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes, para recriminarles, que no era del pan que se les estaba refiriendo? ¿Qué no se acuerdan, dice, de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? Acababa de hacer un milagro del otro lado, de donde habían llegado en este momento. Dice que cuando llegaron al otro lado, pues en aquel lado del mar hizo este milagro de alimentar a 5,000 personas con los 5 panes y 2 peces. ¿Ok? Los multiplicó y recogieron 12 canastas. Eso es lo que les recuerda, que no se acaba de pasar. Ya se les olvidó. ¿Y qué más les dice? Verso 10. Tampoco se acuerdan de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogieron? 2 milagros para enseñarles que no había necesidad de andar cargando pan. Si Él quería, o si Él decidía, Él hacía el milagro del pan y punto, se acabó. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis? ¿Cómo es que no entiendes? Pedro, Juan, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ok, nada más les dijo, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan? No les dijo otra cosa. ¿Cómo es que de pronto así les llegó? A ver a usted. Si yo le digo, bueno, es que no se refiere al pan, ¿qué se le hubiera venido a la mente? ¿Cómo es que así tan de repente la cambiaron? Apenas que yo viera algo que se enseñara como que eso era levadura. Y que ellos lo conocieran, porque inmediatamente entendieron, versículo 12, Mateo 16, 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan. ¿Cómo lo dedujeron? Yo no lo hubiera deducido.
apenas que supiera algo respecto a ese tema. Y luego les dice, sino que les estaba diciendo que se guardaran ¿de qué cosa? ¿Qué es el pan? La palabra del Eterno. ¿Quién enseñaba la palabra del Eterno? Los fariseos y los saduceos. Ellos eran los líderes. Ellos eran los líderes que estaban enseñando al pueblo de Israel. Y vamos a ver por qué Yeshua les dice que se guarden de esa levadura para empezar. Y antes de que se me olvide. Los fariseos son antibíblicos. Sencillamente. Ok, ¿y por qué son antibíblicos antes de que me condenen? ¿A quién se le dio la orden de enseñar al pueblo de Israel? ¿Quién tenía el mandato de enseñarle al pueblo de Israel? No tanto los levitas. Más específicamente, ¿quién? Los sacerdotes, exactamente. Los levitas servían en el templo, cuidaban el templo, hacían los servicios en el templo, cantaban en el templo, administraban en el templo, pero los que se encargaban de enseñar exclusivamente eran la línea de los sacerdotes. Entonces, después hubo una persecución, matanza de sacerdotes y surgen los rabinos, pero los rabinos ya están en contra del mandamiento de Adonai, porque seguía habiendo sacerdotes en el tiempo de Yeshua. Entonces estos están usurpando un lugar, ya están no en la línea del Eterno. Para empezar, ya es el primer punto. Por esa razón, como eran usurpadores, les dijo, se les va a quitar la viña a ustedes y se le va a dar a quien verdaderamente produzca fruto. También se lo dijo a los saduceos. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer su labor, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y ahora les quitó el sacerdocio y lo dio a sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. Eso ya lo analizamos un poco en lo que eran los diezmos, diezmo bíblico. Entonces, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan? Entonces entendieron que no era del pan, sino de la doctrina de los usurpadores, de la doctrina de los que se habían levantado para hacer una función que no les correspondía, de acuerdo a lo que Dios ordenó, de acuerdo a lo que Abba había determinado. Olvídense lo que yo pienso, era de acuerdo a lo que el Eterno decía, sino que les estaba hablando de esa doctrina de fariseos y saduceos. ¿Cuál era realmente la doctrina de los fariseos? Tenemos que analizarla. ¿Cuál era su doctrina para entender de qué nos dice Yeshua que nos guardemos? Si no, nada más, ya entendí que me tengo que guardar de la doctrina, pero a lo mejor podríamos estar viendo la televisión a un fariseo, escuchando a un fariseo, o nos esté predicando un fariseo aquí en la congregación y ustedes comiendo. Sería importante entonces analizar cuál sería esa doctrina de los fariseos para no estarla escuchando, para no comerla, para no comer ese pan, para no hacerle caso. Lástima que no vino la viejita. ¿Sí? Así sucede. Hoy que deseaba que viniera la viejita que mira Sky Angel, no vino. Lo bueno es que usted está aquí y con usted quiero tratar. Entonces, ¿cuál era esa doctrina? ¿Cuál es? ¿Qué quiso decir Yeshua con esto? Porque si no lo desciframos, vamos a quedar otra vez igual. ¿Qué nos quiso decir? Los discípulos se acordaron que antes los escribas y fariseos le habían preguntado a Yeshua una pregunta muy crucial. Vamos a ver qué le preguntaron. Entonces acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Escribas son los que escribían las escrituras. Fariseos son los que las enseñaban. ¿Ok? ¿Y qué dice? ¿Por qué tus discípulos? Aquí viene la primera pregunta y esta es doctrina de fariseos. Primera, aquí. Esto es lo que te debes de librar. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de? ¿Por qué no usan kippah? No, perdón. ¿Por qué comen con? ¿Aló? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no hicieron Netilat Yadayim? Netilat Yadayim es el